Buenos días. Agradezco a los organizadores por invitarme a hablar de aspectos clínicos del manejo de la obesidad. Quiero comenzar con la perspectiva de la obesidad como enfermedad multifactorial, que es resultado de la interacción de nuestro medio ambiente cambiante con nuestra biología, la cual está diseñada para contar con reservas de energía en caso de que pasemos por etapas de carencia, para buscar sensaciones de placer. Y dentro de estas señales, la oferta de alimentos se ha convertido en un estímulo prácticamente constante. Todo esto puede ser alterado por estrés de diferentes tipos, con respuestas hormonales de la regulación de energía y siempre mediado por diferente susceptibilidad genética, restricciones para estilos de vida más saludables y otros factores que se pueden agregar como medicamentos, trastornos de la microbiota y algunos mecanismos descubiertos en las últimas 3 décadas. Dentro de los principales avances científicos, la identificación de receptores en los adipocitos y su capacidad para producir diferentes mediadores de la inflamación, el metabolismo y regulación de otros sistemas a distancia ha sido crucial para comprender la obesidad como enfermedad y para desarrollar tratamientos adecuados. Los numerosos estudios que han demostrado diferencias individuales en la capacidad para almacenar energía y en muchas otras respuestas al ambiente, así como las señales biológicas que se echan a andar a partir de la pérdida intencionada de peso, nos han ayudado a comprender por qué el peso elevado se traduce en una enfermedad crónica y no es una simple falta de fuerza de voluntad o no hacer lo que ya se sabe como se explica de manera arcaica a la obesidad. En años más recientes, ha habido un desarrollo extraordinario en las estrategias diagnósticas sobre cómo sofisticados sustratos neurobiológicos gobiernan las conductas y el gasto de energía y pueden desencadenar en ganancia de peso con sus miles de manifestaciones posibles. Estamos hablando de los circuitos mesolímbicos de recompensa, de las funciones ejecutivas responsables de los procesos cognitivos y del sistema nervioso autónomo que regula el consumo de energía, la activación del sistema nervioso simpático de manera voluntaria, involuntaria a lo largo de la vida de un individuo, cosas que no son modificables por decirle a alguien que coma de una manera diferente, cómo es su gasto de energía. Estos sistemas se entrelazan y responden a señales internas y externas todo el tiempo y están detrás de los patrones de alimentación y las respuestas a cambios en la alimentación. En la actualidad se plantea dirigir gran parte de las intervenciones en el estilo de vida, en los fármacos y las intervenciones quirúrgicas tomando en cuenta este conocimiento. Ahora, todos sabemos aquí que la obesidad se asocia con la mayor parte de las enfermedades crónicas en la actualidad, diferentes tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular. Ahora en la pandemia resultó que tener obesidad podía generar peores consecuencias para los individuos que la tenían y sin embargo que muchas de estas personas nunca habían sido diagnosticadas y tratadas con obesidad. Muchos de ellos, pues era gente que, digamos, se sabían con obesidad, pero jamás habían recibido tratamientos para ello. Y tener obesidad, pues incrementa el riesgo de desarrollar comorbilidades de todos los tipos de las enfermedades crónicas actualmente en hombres y mujeres y cada vez más en niños. Ahora, tengo que hacer una pausa para hacer una manifestación sobre la realidad de cuál es la situación de búsqueda de atención de las personas que tienen obesidad y la realidad de lo que se ofrece por los profesionales de salud ante una persona que tiene un peso elevado. Eh, Lamentablemente nos encontramos en una situación en donde por décadas, por más de 50 años, que se comenzó a desarrollar, hay algunas formulaciones farmacológicas y se encontraron que por mecanismos a veces no muy favorables, la gente podía perder de peso con fines cosméticos y a corto plazo, pues se siguió un camino de tratar de ver el tratamiento de la obesidad como un problema cosmético, como algo que ameritaba intervenciones de corto plazo, y esto solo ha causado
empeorar el problema de la epidemia de la obesidad, crear más confusión en las personas sobre cuáles son los mecanismos y los tratamientos adecuados para llevar y pues es importante que todos los profesionales de la salud estemos conscientes de esto. El concepto de la obesidad, mucho antes de ser el concepto médico que tenemos ahora y el aumento de riesgo de diabetes, ha sido un concepto de un juicio social desde la época medieval, fuertísimo en la mente de la mayoría de las sociedades, sobre todo occidentales, se asocia con menores capacidades de quien la padece y la delgadez ser una virtud, así, sin ninguna explicación. Y esto ha generado pues, que habiendo cada vez más descubrimientos de cómo se trata y cómo es su fisiopatología, la gente siga sin tener acceso a tratamientos adecuados y en muchos casos se siga habiendo una resistencia por aprender cuáles son los tratamientos. Esto es una situación bien importante en la que nos tenemos todos que poner en el mismo canal de saber que sí hay tratamientos, que no es lo que se hacía antes, que muchas veces eran cuestiones puramente de negocio, sin saber cómo va a estar esa persona dentro de 2 años si rebota el triple de lo que bajó con quién sabe qué métodos. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que tener los ojos abiertos de cuáles son las prácticas en donde nosotros estamos en nuestra cultura de trabajo, social, porque tenemos una situación muy particular que no comparten otras enfermedades en donde ya todo el mundo sabe entender la obesidad. Es muy sencillo, ya no coman, y sin embargo, pues es todo menos sencillo y es sumamente heterogéneo. Primero, pues por lo menos empezaron a decirle a la gente que hiciera más ejercicio y comiera menos, que tampoco dio en muchos resultados, por lo que hablábamos del complejo balance energético de cada persona, que en donde no son cubetas de agua donde se saca de un lado y pasa lo mismo del otro, sino son procesos fisiológicos a lo largo del desarrollo de una persona. Y ya en la actualidad, pues sí hemos logrado colocar a las personas con estos padecimientos en un marco de referencia del modelo de las enfermedades crónicas, en donde nosotros tenemos que ver lo que hay y lo que no hay, y lo que hay, en qué grado está y cuál es la mejor manera de tratarla, y ahí en donde el peso es relevante, y no nada más adelgazar sin ningún sentido. Las guías coinciden en que los objetivos del tratamiento de una persona con sobrepeso u obesidad consisten en mejorar su salud, su calidad de vida y el peso y la composición corporal. ¿Cómo dirigimos eso cuando a veces ante la entrevista estamos en esta situación de una inmensidad de síntomas, problemas, percepciones, malas experiencias, contraindicaciones, preocupaciones mías, preocupaciones del paciente, y tenemos que ir paso a paso reconociendo cuáles son los puntos en los que nosotros nos vamos eh, eh, impulsando con los pacientes para llevarlos desde lo que a veces para ellos es obvio como el peso, a entender lo que tienen y poderlos llevar de la mano a un tratamiento indefinido. Entonces, los aspectos de antropometría, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, el índice cintura-cadera, se han evaluado porque en términos poblacionales y más en algunas poblaciones que en otras, pues se pueden asociar con riesgo de diabetes en ciertos puntos de corte, pero en otras poblaciones se necesitan otros puntos de corte. El punto es que tener aumentados de los índices poblacionales habituales estos parámetros se ve que puede incrementar sobre todo en los extremos riesgo de mortalidad, infartos, diabetes, a muy grandes rasgos. Y por otro lado, esto no te dice cómo tratar a los pacientes. Entonces, tenemos estos parámetros antropométricos que hablamos, que se recomienda tomarlos en cuenta, tomar los puntos de corte para la población que nosotros pertenezcamos y considerarlos como un punto de tamizaje a partir de donde decimos, bueno, vamos a ver
ahora sí está enfermo el paciente. Y entonces las guías todavía dicen que, bueno, más en las décadas pasadas, solamente se basaban en decir, a mayor índice de masa corporal y si se van sumando comorbilidades, usted utilice intervenciones más intensivas para el sobrepeso o la obesidad. Si no es tanto el problema, recomendaciones de estilo de vida, para dieta saludable, moverse más. Si ya hay más problemas, pues quizá puede ir pensando en programas así más intensivos o ya agregar medicamentos, pero si el peso, la comorbilidad son más graves, diabetes, por ejemplo, pues se puede pensar en cirugía bariátrica. De nuevo, ayuda un poco más que solo considerar el peso, pero la complejidad de los problemas asociados con la obesidad se queda corto al solo decir que si tiene diabetes se tiene que operar, porque las mismas comorbilidades médicas pueden tener un grado variable de progresión y además hay muchas otras que no están en la lista de comorbilidades, como por ejemplo las complicaciones psicosociales, la limitación de acceso a la atención para la salud, limitación familiar, laboral, discapacidad, en donde muchas veces, pues, si no es una enfermedad crónica, no se atiende y además, ¿cómo se debería de atender tal cosa? Entonces, todas estas comorbilidades pueden ir de cero, estar ausentes, a leves, moderadas, severas, avanzadas hasta terminales. Y como cualquier otra enfermedad, nosotros deberíamos de tomar decisiones en base también a eso, no solo la presencia y ausencia. Si tenemos diabetes, pero está en etapas terminales, eso también va a guiar el tratamiento, si es una diabetes que se acaba de diagnosticar. Entonces, con el puro índice de masa corporal no nos dice qué es todo esto. Sí, los estudios han mostrado a mayor pérdida de peso, partiendo desde 5 hasta 15, 20, algunos estudios hasta 30, de pérdidas de peso corporal, se ha visto beneficios en controlar enfermedades crónicas, remisión de enfermedades como diabetes, hipertensión, inclusive síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nosotros pensaríamos que esto es lo que vamos a ofrecer a los pacientes y que además tendríamos que usar el estado del arte de las intervenciones que se han evaluado en estudios observacionales, pero sobre todo en ensayos clínicos para demostrar su seguridad y eficacia. Entonces, tenemos que los programas de modificación de estilo de vida nos pueden ayudar a lograr pérdidas de peso a largo plazo, más de un año, cuando se pueden sostener alrededor de 8, 9, 10%, a medida que se han ido agregando componentes que ayudan a las personas a hacer modificaciones en el estilo de vida, que los fármacos, que en México solo contamos con Orlistat y liraglutida, pueden acentuar esta pérdida de peso hasta cercano al 15%, 10-15%. Si ya nos vamos a procedimientos quirúrgicos restrictivos como la banda gástrica o el balón gástrico, hablamos de 16 y en adelante, manga gástrica, bypass gástrico, hablando de cantidad de pérdida de peso perdido. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta multitud de herramientas que tenemos para la pérdida de peso? Poderlas implementar, tener la mejor, un número considerable de fármacos, procedimientos quirúrgicos en la actualidad, sumados a una evaluación clínica óptima que pueda predecir riesgos, beneficios, pronóstico, herramientas a utilizar, es el estado del arte en la actualidad en el tratamiento de la obesidad. No basta con solamente enviar a alguien a cirugía bariátrica, si no lo voy a preparar y no lo voy a seguir para un tratamiento que genera muchísimas complicaciones. Entonces, ninguno de estos tratamientos de estilo de vida, fármacos, cirugía bariátrica, son suficientes por sí solos. Tienen que ir de la mano de un proceso que comienza en identificar las características, la historia del individuo y explicar todos los aspectos de la biología de la enfermedad que tiene para llegar a un plan eh, eh,
individualizado, adecuado para él, en donde se destierra el concepto de moverse más y comer menos. Esto es algo en lo que ha insistido mucho el grupo de Canadá que emitió sus guías de atención para adultos el año pasado. Entonces comienza esto, por ejemplo, con los principios de los 5 As, de las 5 As, que dice que este modelo se ha utilizado en varios contextos clínicos en donde cambiar una conducta es difícil y ha propuesto que hay varias palabras o términos que ayudan a guiar una ayuda a un paciente hacia el cambio de una conducta. Comenzando por preguntar, ¿quiénes están en riesgo de alguna actividad? Podría ser de alguna conducta en la alimentación, en el consumo de alguna sustancia, sedentarismo. Nosotros primero necesitamos empezar a saber cuál es el problema para el paciente para reconocerlo. Después, evaluar. Evaluar, pues como les decía, tenemos que ver si cumplen los criterios antropométricos y después si tiene enfermedades, cuáles, en qué grado de enfermedad están, aconsejar y decir, bueno, mire, existen todos estos tratamientos para lo que usted tiene, en este país tenemos estas cosas y asistir, que es hacer un plan realista en donde nosotros vamos a decidir cuál es el beneficio y el riesgo de cada tratamiento, vamos a poder dar seguimiento a los pacientes. Si le damos todo esto y no lo volvemos a ver, eso no es tratamiento para la obesidad. Siempre consiste en un seguimiento indefinido de retroalimentación para que todas estas herramientas que tenemos así a la mano las podemos individualizar de acuerdo al individuo. Entonces, la escala de estadificación de Edmonton de la obesidad es esta propuesta que nos marca que una forma óptima de ver a los pacientes es en 3 dimensiones, que son las áreas más afectadas por lo general por la obesidad: lo médico, mental y funcional. Y que cada una de esas puede estar de perfecta hasta afectada de manera leve, ya crónicamente, intensamente o en etapa terminal. Lo médico, lo funcional o mental pueden estar así. Y además, una puede estar muy mal y otra puede estar muy bien. Y entonces no le vamos a ofrecer el mismo tratamiento a todas las personas. Entonces tendríamos estos esquemas en donde le decimos a los pacientes, ¿en dónde estamos en este momento en comorbilidad médica? Usted escoja todo normal de laboratorio, glucosa, presión, o ya tiene prediabetes, prehipertensión sería 1, 2, alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, varices. Algo como 3, estaríamos hablando de esteatohepatitis no alcohólica, que tiene una alta tendencia de progresar a cirrosis. Y 4, pues ya, una cardiopatía terminal o cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces se toma el número de lo médico, lo mismo en capacidad física. Está perfecto, puede correr, brincar, doblarse, todo, o está en uno que pues, tuviera leve limitación, quizá algún dolor, disnea con grandes esfuerzos, más allá, nada. En 2, pues alguien que, por ejemplo, por dolor o disnea no pudiera caminar más de 30 minutos. 3, no poder caminar más de 15 minutos. Las repercusiones además que tienen cuando alguien no puede caminar más de 15 minutos en el trabajo, para hacer las compras, con la familia. O sea, los pacientes pueden contestar claramente, sí, más de 15 no puedo. O media hora, pero no más. Y 4, pues ya estar, por ejemplo, en silla de ruedas. Entonces se toma eso también. Y en salud mental lo mismo. Así ya pueden usarse a veces cuestionarios, a veces se tienen profesionales de salud mental que pueden interrogar y saber si está presente algún trastorno de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad y en qué grado están estos. Y entonces tenemos lo que deberíamos de hacer con el paciente. Dirigir las intervenciones de pérdida de peso de manera que los problemas se beneficien. Es decir, el paciente que tenía pues diabetes,
pues puede beneficiarse de medicamentos que ayudan a la pérdida de peso y ayudan al control de la glucosa, y bueno, puede hacer una actividad física total porque no tiene ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podríamos ver estos esquemas de tratamiento como se los muestro aquí. Son individualizados. Cada paciente necesita intervenciones más allá de los principios universales de alimentación saludable, actividad física y ejercicio que se deben prescribir con las varias opciones que hay. Hay muchos tipos de prescripciones nutricionales recomendables, de actividad física también, pero ¿quién va a tener un énfasis en la salud mental? ¿Quién va a necesitar rehabilitación física? ¿A quién le podemos agregar un fármaco desde el principio? ¿Quién está en una etapa más frágil en donde lo que nosotros necesitamos sobre todo es que mejore la masa muscular y la funcionalidad, porque tiene riesgo de enfermedades neurodegenerativas, etcétera? Que en el tratamiento de los niños, en donde también hay un EOS para los niños y se puede ver claramente que la participación familiar es de lo más crucial, los pasos a incluir, cuáles no están tan mal, cuáles se tienen que trabajar mucho más, y una mujer, por ejemplo, que estuviera con, con, por ejemplo, problemas de fertilidad, ¿no? En donde nosotros quisiéramos, bueno, vamos a mejorar, vamos a optimizar así los factores de riesgo cardiovascular y entonces quizás se vaya a poder a operar y en un futuro, después de la cirugía bariátrica, serían las mejores consideraciones. Entonces, cada paciente tiene un marco de, en sus condiciones, qué es lo que tiene que mejorar. Lleva un carnet así diciendo, está en 3 lo médico, en 2 lo funcional, en 1 la salud mental, y eso nos guía el tratamiento de manera indefinida. Claro, siempre está el peso, pero muchas veces el peso explica por qué le fue bien en esto, o la mejoría en la salud mental mejoró porque hubo un cambio en la funcionalidad. Entonces, realmente no era nada más forzar la alimentación, sino explicarle a la gente, asesorar sobre cuáles son los tratamientos. No hay magia, o sea, reconocer que el lenguaje de cambio nosotros lo tenemos que explorar diciéndole a los pacientes, a ver, tú has llevado estos tratamientos al pasado, cuáles son de mayor riesgo, de menor riesgo, cuáles te convienen, involucrarse con los pacientes, crear confianza, escucharlos, resumir lo que nos están diciendo y reconocer sus fortalezas. No hay una conducta de bajar de peso, sino miles de conductas alrededor de llevar un tratamiento indefinido y por eso es que existen todas estas herramientas para ayudar en programas conductuales para fortalecer la autonomía de los pacientes, ayudarles a dar herramientas de monitoreo, controlar estímulos, de muchos tipos van acompañando a los programas en diferente grado, tratar alimentación disfuncional, combatir la ambivalencia, que los propios pacientes hagan sus balances de decisiones en base a lo que a ellos les preocupa, dar consejos adecuadamente, no considerar a los pacientes como borregos. Cuando son considerados así, se vuelven más defensivos que cuando los subimos al barco a pedirles que nos digan qué hacer. Y el tratamiento se va a ver siempre así, como el carnet de Leos, viendo cómo va y cuál es el paso a seguir. Entonces, para resumir, la aplicación de la integradora de todos los avances de la ciencia que ha habido en la obesidad en las últimas décadas se puede sintetizar en que hagamos una historia de la obesidad utilizando las 5 A's con todas las herramientas para comunicar y detectar los problemas y encaminar un plan terapéutico en base a una escala de EOS, propuesta de tratamiento que tiene que ser individualizada, en donde hay psicoeducación, porque la gente tiene que entender que esto que les pasa no es lo que sale en los programas así que se puede quitar si uno se toma un chocho o se toma o se pone ahí alguna crema que tanta falta de promoción de la salud nos hace y utilizar las mejores herramientas terapéuticas para la comorbilidad o las barreras que haya para un seguimiento indefinido en donde nosotros vamos a estar
para siempre trabajando barreras, ver cuál es el mejor cambio de opción terapéutica y siempre en el marco de las 5 A's y el estadio de EOS. Muchas gracias.